porque próximamente estoy entrando de nuevo a España o parte de lo que era España, no sé, la verdad que estoy confundido con las noticias. 13 años que no vuelvo a mi país. Wow, 13 años de vuelta al mundo. Se dice rápido, ¿eh? No me lo creo todavía, pero bueno. Uno de los países de los que te voy a hablar hoy, que es muy sorprendente para pedalear, es Cuba. Cuba es un país que a nadie le pasa desapercibido por la situación que vive. Cuba tiene dos caras, la verdad. Está la Cuba del turista y la Cuba de los locales. La Cuba del turista, yo te digo que te puedes gastar tanto dinero como viajando por Alemania. Ocurre lo siguiente. Las autoridades cubanas, y esto lo sé porque me detuvieron una noche y me llevaron a la comisaría para explicármelo. Yo estaba durmiendo en una hamaca en la playa cerca de Guantánamo y eran las 6 de la tarde todavía, pero bueno, la policía me llevó detenido al cuartel para explicarme que los turistas en Cuba tienen que dormir o en hoteles o en casas particulares, que son unas casas que algunos cubanos tienen acondicionadas para turistas, se identifican porque afuera hay un símbolo blanco con un ancla azul. Si el ancla es roja no vale, eso es alojamiento para cubanos. Esas casas particulares cuestan unos 20-25 dólares por noche, desayuno incluido, y el dinero va más o menos en un 80% para esa familia y un 20% para el Estado cubano. Claro, si yo tengo que pagar cada día 20-25 dólares por dormir es un dineral, no puedo. Y bueno, trataba de dormir en mi hamaca porque no llevé la tienda de campaña Cuba para ahorrar peso en el avión, o a veces invitado por cubanos, pero también esto es ilegal. Los cubanos que te invitan pueden, si algún vecino les denuncia, tener un problema. Intenté dormir también en iglesias, también me explicaron en comisaría que para eso mi visa tendría que ser no turística, sino una visa religiosa, que no tenía. En algunas iglesias, en cualquier caso, los curas, hartos del régimen cubano, me dejaban entrar, en otras no. Pero es difícil viajar por Cuba en bicicleta si no tienes o bien mucha suerte que te puedas esconder para dormir o bien presupuesto. Parece mentira, pero es así. Para comer, no, con la moneda local, el peso cubano, puedes vivir con 2 dólares al día, pero vamos, tranquilamente, ¿no? Imagínate, los cubanos viven con 15 dólares al mes. Es un país donde la gente es lo mejor, desde luego, no cabe duda, la alegría del cubano, el buen corazón que tienen, es lo mejor del país. Y ocurre mucho, ¿no? Países con regímenes donde no hay una libertad reconocida de expresión, la gente es lo mejor. Me pasó también en otros países donde están todos pisados por el gobierno, pero el cubano lo resuelve con humor y con mucho ingenio. El ingenio cubano es conocido en el mundo entero y ese ingenio le ha salvado posiblemente de morir, sobre todo en la época del bloqueo, cuando en Cuba escaseaba de todo y tenían que comer, no te cuento lo que, porque me lo han contado y realmente pone los pelos de punta. Cuba es un gran país para pedalear porque hay pocos coches, pero por otro lado las carreteras no están en muy buen estado. Yo recorrí 2 meses Cuba, fui de La Habana a Santiago y de Santiago a la otra punta, Pinar del Río, y no, aunque estén asfaltadas, tiene mucho hueco, mucho bache y es un poco pesado para ir en bicicleta. Aparte que... Bueno, hemos tratado de comenzar el clase con ese video de este personaje, Álvaro Neil. No sé si alguien lo ha escuchado. Puede buscar también en internet, hay bastante noticias y sus videos de él. Es un francés que está dando la vuelta, o bueno, seguramente en este tiempo ya no está dando la vuelta al mundo, pero él un día pues sale de su casa, en,
en bicicleta y decide pues dar la vuelta al mundo, pedaleando. Eh, es obvio, ¿quién no quisiera conocer todo el mundo? Pero ¿a qué precio, no? Tú sabes que viajar no más cuesta, peor al exterior. En principio, Álvaro Neil, una persona que recorrió en bicicleta a lo largo de 19 meses, 10 países y 32.000 kilómetros. Después ya recorrió más de 13, creo que ya llegó a los 15 años y bueno, tuvo que retornar obligado por la pandemia, ¿no? Se ha prohibido viajar. ¿Y cómo pudo mantenerse tantos años fuera de su país? Simple y llanamente trabajando como payaso. Han debido ver mucha gente que en las calles, gente argentina, bueno, que les gusta, ¿no? Así, como se dice, como es antes, mochileros turistas, caminar de un lado a otro. Hay algunos que les va bien, otros que les va mal. Hay muchos inclusive que han llegado en motos, en bicicletas, también así, dando la vuelta al mundo. Es una aventura, ¿no? Que, bueno, unos se lo proponen, inclusive otros lo hacen en lancha, en barco, en sus movilidades. Pero sin alguna, pues cuando uno quiere hacer algo lo propone. Y él ha hecho varios videos, bueno, son largos, ¿no? De cada uno, por lo menos dura 40, 30 minutos, creo que es el mínimo. De sus mensajes que él da, ¿no? De superación, de cómo una persona puede lograr sus objetivos, ¿no? Nunca te coloques límites, dice él, ¿no? Bueno, entonces es singular de este señor como ha logrado, ¿no? Recorrer tantos países. Bueno, en el caso del video va a Cuba y en Cuba también recorre de punta a punta toda lo que es la Habana, todas las ciudades de Cuba. Otro hecho, sin alguna, para irnos a pensar, ¿y por qué? Antes de pasar, estamos hablando de este señor video, vamos a hablar de otros ejemplos, es que vamos a hablar de lógica formal y simbólica. La lógica formal y simbólica es parte a partir del pensamiento. O sea, debemos aprender a pensar, ¿no? Cosas que pasan y son reales. Entonces, por eso estamos tomando este ejemplo. Dos, eh, se necesitarían 1.200.000 mosquitos para succionar a la vez o drenar el cuerpo humano por completo, ¿no? O sea, no te olvides que los mosquitos lo que te pican es en la sangre, ¿no? Ahí es donde ellos vienen a succionar la sangre, cual vampiros, ¿no? Pero para que una persona muera, digamos, desangrada, necesitaríamos esa cantidad de mosquitos. Así que un mosquito nos va a matar. A muchos nos dejará una picadura. Y hoy por hoy, pues ustedes han debido escuchar que en Santa Cruz hay más enfermos de dengue que de coronavirus. Y eso está ocasionado por el mosquito. Los que han ido a Albania, a Pando, si van alguna vez y no hemos nacido ahí, necesitamos dormir en la noche con un mosquitero, ¿no? Para evitar que los mosquitos nos piquen. Y allá pues nos hacen un festín porque nuestra sangre es dulce. Entonces, de eso son los mosquitos. ¿Qué decir del oro? Si alguna vez se podía sacar todo el oro del mundo, se indica, todo el oro de nuestro planeta, podríamos cubrir la Tierra con una capa de oro que nos llegaría hasta las rodillas. O sea, hay tanto oro en el mundo que no se ha logrado explotar que si sacaríamos todo el oro del mundo, nos cubriría, o sea, cubriríamos todo el planeta Tierra como un mar de oro y nos llegaría hasta las rodillas. ¿Se imaginan cuánto oro hay y cuánto oro, digamos, queda por explotar? El oro, sin alguna, se ha convertido, pues hoy por hoy, siempre, pues, en uno de los minerales más cotizados del mundo. Hasta hace poco creo que estaba por los 1.000 y tantos dólares, hace un año atrás. Ahora ya su precio creo que ha subido arriba de 2.000 dólares. Entonces, es uno de los minerales más preciados y pues siempre ha ocasionado problemas y peleas, ¿no? Bueno, eso hablando de el oro. Entrando ya al tema en sí como tal, hablamos de lo que es el proceso de pensar y formas de pensamiento. Cuando nosotros recordamos algo, en nuestra memoria surgen las imágenes
y proyecciones de las cosas que vimos antes y las que también se denominan representaciones. Bueno, a ver, antes de hablar entonces de pensar, bueno, pensar, todos pensamos, ¿no? Pensar es un proceso, se puede decir, llamar psíquico, mental, que se realiza en nuestro cerebro, ¿no? Y bueno, cada uno piensa, pero de distinta manera. El pensamiento, es obvio, hay distintas formas de pensamiento, así como hay distintos tipos de personas. Por lo tanto, pues un aspecto que nos ayuda a pensar es la memoria. Cuando tú recuerdas algo, una experiencia, un hecho, un viaje, de pronto ayer anoche viste una película, no sé, y esa imagen mental de esa experiencia, de ese hecho, de esa película, lo llevas a tu cerebro y en tu cerebro se procesa la información. O sea, tienes una representación de lo que viste, de esa imagen, de esa experiencia, etcétera. Se queda grabado en tu memoria para que mañana, pasado, etcétera, pues lo vuelvas a contar o evocar a otras personas. Estas representaciones siempre o generalmente son individuales, son esenciales, y en algunos casos hasta son casuales. Claro, por casualidad pues nos recordamos algo sin querer, pero ese recuerdo es propio de vos. Por más que de pronto vos juegues, hagas deporte con tus compañeros o compañeras, hayas ido a jugar un básquet o un fútbol de salón, los 5 han experimentado el partido a su manera. Cada uno de ellos recordará pues el partido a su manera, ¿no? Entonces tiene una idea distinta del partido de básquet o del partido. Eso es el recuerdo individual. Hablando del pensamiento, hay diferentes rasgos, ¿no?, o características que tiene el pensamiento. El pensamiento es un proceso de cognición. Cognición es conocer, es un proceso de conocimiento que se genera a partir de la realidad, ya que formamos conceptos conforme a lo que vemos y evocamos las imágenes. ¿Qué quiere decir esto? Entonces, cuando vos piensas, o piensas en algo o en alguna materia, algún tema, algún libro, o algún video, etcétera, estás conociendo, estás partiendo de ese hecho que en lo posible es real y te formas un concepto, un esquema mental en tu cerebro, una imagen de esa historia que has leído, de esa obra, de ese video, de ese tema que has vivido. Entonces ese es el pensamiento. Generalmente debe partir de algo real, así sea un libro, un video, una noticia, pero debe ser algo real. Si no fuese algo real, entonces no puede tomarse como pensamiento. Puede ser una fantasía, una ilusión, pero el pensamiento debe partir de hechos o de experiencias o de conocimientos reales. Otro rasgo del pensamiento es que se debe aclarar y fundamentar de que ese conocimiento sea verdadero o sea falso mediante nuestros pensamientos. Tú, a partir de un libro, de un conocimiento, de un tema, etcétera, que vos vayas a ver y estudiarlo, tienes que determinar si es verdadero o falso. Por lo tanto, pues Profe, el pensamiento profe, hace eso. Tú razonas profe, y un libro, pues inclusive te puede ser verdad o mentira. ¿Cómo vas a saber? profe, Razonando. Si no profe, razonas, puedes aceptar pues las cosas tal como son y esto puedes equivocarte. Entonces hay que aprender a profe, razonar si todo lo que nos dicen es verdad o mentira. 3. O tercer rasgo profe, del pensamiento es la capacidad de profe, condición inmediata de la realidad. Gracias al pensamiento se llega a conocer no solo lo recogido profe, por los una sentidos. A ver, consulta. hola, hola, ¿alguien quiere hablar? Sí, profe, uno de mis compañeros quiere entrar a la clase. No sé si le puede enviar el Está link. admitiendo, pero no sé si era Alexis Solano, pero ya Mi, 2 veces le han com- metido. No sé si si mi logró entrar compañero, o no. profe, mi compañero yo no quiere entrar, profe, ¿me puede decir?
por lo menos no tengo ahorita nadie más en sala de espera, ¿no? O no sé que tenga algún problema para ingresar. Ahora Sí, sí, profe, me no parece puede bien. entrar. Más Profe, bien, no puede decían entrar por la representantes plataforma. Leslie. Más nadie no hay en sala de espera. Bueno, a ver, esperemos que hayan logrado entrar todos. O todos los que han podido, ¿no? Bueno, luego de aquello. Entonces, ¿qué es lo que pasa con nuestro, eh, con el proceso del pensamiento? Es que las fuentes para que llegue el conocimiento hacia nosotros son los sentidos, ¿no? Los sentidos son, digamos, los órganos receptores del conocimiento y estos llevan la información al cerebro. Y el cerebro es el que procesa la información, ¿no? Y el que da una respuesta para ver si ese conocimiento que nos da los sentidos es verdadero o es falso. Ese es el proceso, digamos, eh, para el pensamiento. Parte siempre de la realidad. No creo que tus sentidos nos engañan, ¿no? De lo que escuchamos, vemos, esa imagen llevamos al cerebro. A ver, alguien también recién está entrando. Ese es el proceso que se da en todos los días, en cada momento estamos haciendo eso, ¿no? Sin darnos cuenta estamos razonando, estamos pensando. Sería imposible pues que exista una persona que no piense. Entonces, esto quiere decir que los hechos, las experiencias que tuvimos en el pasado, las relacionamos con un momento dado y sacamos una conclusión mediante el razonamiento. O sea, podemos nosotros sacar inclusive nuevos pensamientos, podemos inferir en función a las experiencias. ¿Qué quiere decir esto? De que tú cuando has vivido, has experimentado algo en tu vida, puedes sacar vos una conclusión de lo que te ha pasado. Si tú de pronto has ido a las lagunas y has visto, ¿no?, la situación actual de qué cantidad de agua está, entonces vos puedes razonar o puedes inferir si va a llover, el agua va a aumentar, pero si el agua o si no va a llover, va a disminuir y puede ocasionar problemas de abastecimiento de agua. Entonces ya estás razonando, ya estás infiriendo, ya estás sacando conclusiones a partir de una experiencia. A los que les gusta hacer deporte, bueno, si les fue bien en el partido de básquet, de pronto a las señoritas, creo que a veces siempre campeonato de básquet para las mujeres, o para los varones el fútbol, el futsal. Si en la cancha se entendieron, ganaron, entonces pueden inferir que el siguiente partido van a ganar. Pero si en la cancha no se entendieron, pelearon, discutieron y perdieron el partido, entonces pueden inferir que el siguiente partido van a perder y van a ser eliminados. Entonces una experiencia nos determina de que nosotros podemos inferir lo que nos va a suceder a futuro. Eso es. Otro aspecto, ¿no?, del pensamiento se halla directamente relacionado al lenguaje. Esto quiere decir que a través del lenguaje mostramos nuestros pensamientos y estructuras. ¿Qué quiere decir esto? De que tú lo que vos piensas, quieras o no, directa o indirectamente, lo sacas hacia afuera. Por eso se dice, antes de hablar tenemos que pensar. Pero ¿qué hacemos muchos de nosotros? Hablamos a veces muchas cosas sin pensar y nos equivocamos. Y luego de que hemos dicho algo a alguien recién nos arrepentimos y pensamos, pero ¿por qué he dicho esto? Ya es tarde, ¿no? Ya cometí ese error. El pensamiento, lo mismo que el proceso de reflexión sensorial de la realidad, se verifica en determinadas formas, mediante el raciocinio y sus formas. Por eso, cuando tú vives o experimentas algo mediante tus sentidos a partir de la realidad, verificas esa información mediante tu razón, mediante la razón, mediante nuestro razonamiento. O la forma que vos tengas de razonar. Hay muchos de pronto que tienen una facilidad de razonar, ¿no? Rápidamente dan respuesta a un problema. Otros tienen de pronto lentitud y rápido no dan. Después de horas inclusive pueden dar la respuesta cuando ya pasó todo, ¿no? O como si a alguien se le cuenta un chiste y se puede reír el día de mañana. Algo así. Llegando ya a la parte final, decimos cuál es el objeto de la lógica, porque estamos hablando del tema de la lógica. La lógica es, en todo caso, la ciencia que estudia el pensamiento humano. Lógica
lógica viene de logos, de eso que es conocer, ¿no? Entonces, estudia, conocer nuestro pensamiento, cómo pensamos. En cambio, la lógica formal no estudia todos los aspectos y leyes del pensamiento. Ojo, uno es la lógica y otra es la lógica formal. Si bien la lógica como tal estudia cómo se da el pensamiento en cada persona, la lógica formal estudia si los conocimientos son verdaderos o falsos, ya en diferentes documentos, textos, etc. Así como estas personas están pensando. Muchos de ustedes así también se sitúan cuantas veces en su vida, pensando en algo o en alguien, ¿no? Finalmente decimos que la lógica puede definirse como el conjunto de conocimientos que tienen por objeto de enunciación de las leyes que rigen el proceso del pensamiento humano. Lo que decía Sato, ¿no? La lógica estudia cómo se da el proceso, el mecanismo de la formación del pensamiento humano dentro de tu cerebro. Existe eso que es el pensamiento, ¿no? Cómo se va formando, cómo se va generando. Tú eres una computadora humana, ¿sí? Tu cerebro es el CPU, o como puede ser la memoria central, ¿no? Tienes diferentes fuentes, por ejemplo, la computadora tiene diferentes puertos para que ingresen el cable USB, para que ingrese la información, tiene una cámara web, etcétera, ¿no? Entonces, tú también tienes diferentes puertos donde ingresa la información y son tus sentidos. Incluso puedes meter hasta virus a tu cerebro. Muchos ya deben estar con demasiado virus y necesitan tal vez hasta formatear su cerebro de algunos, ¿no? En todo caso, toda la información que nosotros día a día aprendemos se va procesando, se va llenando. Tenemos un disco duro, un cerebro, no sé de cuántos gigas. La diferencia entre una computadora y el hombre es que la computadora no tiene sentimientos, es fría. Y nosotros, obvio, tenemos sentimientos, tenemos emociones. En cambio, la computadora está ya programada para pensar, para hacer operaciones en función a lo que se le haya programado. En todo caso, la lógica busca aquello que nosotros pensemos, procesemos una información y lo demos como cierto o falso. Y eso busca la filosofía, ¿no? Que tú pienses. Bueno, para ir ya concluyendo, la tarea en plataforma son 3 preguntas, ¿no? Una, ¿puedes explicar la diferencia entre el pensar y el pensamiento? Hemos hablado. Ahora sí, no han estado algunos de un inicio, pueden también buscar en diccionario cuál es la diferencia entre estos 2 términos. O los que están con internet en el San Google, ¿no? Ahí nos sale pues, significado de cualquier cosa, ¿no? Diferencia entre el pensar y el pensamiento. Pregunta 2. ¿Cuáles son los rasgos fundamentales del pensamiento o características fundamentales para que se dé el pensamiento? Hemos hablado de 3 aspectos como mínimo. Y la pregunta 3. ¿Por qué es importante estudiar la lógica? ¿Para qué estudiaremos la lógica? De aquí en adelante vamos a hablar de lógica. En esta parte quizá un poco teórica, luego vamos a entrar a lo que es ejercicios, ¿no? Y un pequeño ejemplito, hablando de lógica matemática. También en matemáticas se habla de lógica. Es el siguiente, ahí ven en la imagen. En la primera suma, pues los 3 pentágonos vendrían a sumar 45. Ustedes pueden ya inferir cuánto equivale cada pentágono. En el segundo, ahí se llaman los plátanos, más el pentágono vendría a ser 23. Entonces, ¿cuánto equivale cada plátano? En el tercero, un plátano más un reloj igual a 10. ¿Cuánto equivale? Y si ustedes ya saben cuánto equivale el plátano, ¿cuánto equivaldrán los relojes para que sumados den 10? Y en el tercero, si vos hayas respondido el primero, el segundo y el tercero, ¿cuánto será? Pues un reloj más 2 plátanos y más, o por el pentágono. ¿Cuánto es el resultado? A ver si alguien se anima a resolver. Por lógica, ¿cuánto sería el resultado final? A ver, vamos a darles un minuto para que puedan realizar. Aquí no sé si podrán utilizar calculadoras o celular.
profe, 24. 24 dice. Ya. A ver. ¿Alguien que ha sacado un distinto resultado? ¿Nadie más? ¿Quién da más? ¿Quién da menos? El único valiente que se ha animado a dar la respuesta. A ver, creo que no hay. A ver, no sé quién recién está ingresando. A ver, ¿cuánto equivale en el primero cada pentágono? El resultado sale 45. Cada pentágono equivale ¿a cuánto? A 15. 15, profe. Claro, muy bien, 15, 15, 30 y 15, 45. ¿Cuánto equivaldrá a los plátanos, cada racimo de plátano? Para que el resultado salga bien. Si aquí sabemos que ya sabe, es 15, aquí ¿cuánto equivale a cada plátano? 4, muy bien. Entonces ya sabemos que el pentágono sale 15 y el plátano sale 4. En el tercero, ¿cuánto equivale el reloj para que el resultado salga 10? 3. 3, plátano 4 más 2 relojes 3, 3 salía 10. Por lógica, ¿cuánto será aquí? El reloj sería 3, 3, el plátano sería 4. 3 más 4, 7. 7 más 4, 11. 11 por, vendría a ser aquí 15. 11 por 15 es igual a 120. 11 por 15. 123. 11 por 15 dice 100. ¿Cuánto? 67. 167. 67. 11 por 15 dice 167. ¿Es así? 67. Exacto. Entonces, no, 11 por 15 es 165. No sé de dónde están sacando 167, ¿no? Ese era el resultado. Entonces, nosotros estamos acostumbrados a sumar o a trabajar con números. Pero cuando nos dan este tipo de ejercicios, ya es distinto, ¿no? A veces ni siquiera estas imágenes puede cambiar el celular o la calculadora. Entonces, hay que aprender a pensar de distinta manera, hay que aprender a razonar de distinta manera. Y la lógica busca eso, que vos pienses, razones de distinta manera. Aprende a razonar, a pensar, ¿no? No pienses ni en otras cosas, sino realmente en dar solución a un problema. Y es lo que busca la filosofía, dar solución a un problema. Bueno, a ver, vamos a ver un video que habla más de la lógica para ir ya terminando la clase. Hola, bienvenido a un nuevo video. En esta ocasión hablaremos sobre el significado y concepto de lógica. La lógica es la ciencia que se basa en las leyes, modalidades y formas del conocimiento científico. Posee un carácter formal que carece de contenido, ya que hace foco en el estudio de las alternativas válidas de inferencia. En otras palabras, plantea analizar los métodos y principios convenientes para identificar el razonamiento correcto frente al que no lo es. El objeto de estudio de dicha ciencia son las formas, estructuras o esquemas de pensamiento. Debido a ello, mientras que otras ciencias se enfocan en las relaciones de su elemento de estudio con respecto a diversos fenómenos, la lógica se ocupa de las relaciones en sí mismas. Historia y algunos tipos de lógica. La etimología de cuya palabra proviene del latín lógica, que a su vez deriva del griego lógicos, de logos, razón o estudio. El filósofo griego Aristóteles, según los historiadores, fue pionero al utilizar el término para nombrar el chequeo de los argumentos como indicadores de la verdad dentro de la ciencia, y al presentar la deducción como un argumento válido.
Sin embargo, cabe destacar que, a lo largo de la historia, existen muchas otras figuras que han aportado con sus ideas y planteamientos al desarrollar esta ciencia. Como por ejemplo, durante la Edad Media hay que resaltar el papel que ejecutó Averroes, el filósofo cordobés que, entre otras cosas, declaró que era esencial estudiar la lógica de los maestros antiguos para después continuar a filosofar de la forma correcta. En los siglos XVIII y XIX, una de las personas que más abordó la noción de la lógica fue Immanuel Kant. Este último está considerado como uno de los pensadores más relevantes e influyentes de la historia, y destaca por el hecho de que en este tema él estableció un nuevo concepto, la lógica trascendental. Un término con el que dicho filósofo de origen prusiano intentaba definir al proceso por el cual el ser humano debe realizar una investigación de lo que vendrían a ser conceptos puros de categorías de tipo trascendental, o también de lo que es el exacto entendimiento. Hegel, Augustus de Morgan, John Venn y Gottlob Frege son otros ejemplos de autores que han destacado en el campo de la lógica, y especialmente este último, quien causó una auténtica revolución con sus teorías. De ahí que sea considerado, al igual que el mencionado Aristóteles, como el lógico más importante de toda la historia. Y es que estableció los conceptos de prueba, lógica de predicados o lenguaje formal. Aristóteles está considerado como el padre de la lógica formal. Por otra parte, la lógica informal se refiere al examen metódico de los argumentos probables a partir de la oratoria, la retórica y la filosofía y otras ciencias. Tiene como finalidad el reconocimiento de paradojas y falacias, así como ser un recurso útil para construir los discursos de una manera correcta. La lógica natural es la destreza natural para razonar sin apelar a la ciencia. La lógica borrosa o difusa, por otra parte, es aquella que contempla cierta incertidumbre al estudiar el carácter verídico o falso de las proposiciones, a semejanza del raciocinio propio del ser humano. Por otra parte, la lógica matemática se caracteriza por utilizar un lenguaje simbólico artificial y realizar una abstracción de los contenidos. Existen otros tipos de lógica, como por ejemplo la lógica binaria, que trabaja con las variables que solo toman dos valores discretos, muy usado en software y hardware informático. Relación de la lógica con otras ciencias. Psicología. Para muchos, la lógica debe estar incluida en la psicología. Los que están de acuerdo con este hecho consideran que la ciencia de lo psíquico debe comprender todo lo relacionado a la mente. Y debido a que la lógica estudia las diferentes formas del pensamiento, se manifiesta que la psicología debe determinar a la lógica. Sin embargo, al contrastar ambas ciencias, se puede concluir que la psicología demuestra un conocimiento demasiado disperso sobre su objeto de estudio, insuficiente como para incluir a la lógica dentro de la simple estructura en la que se engloba lo mental desde el punto de vista psicológico. Asimismo, la lógica no busca explicar los procesos que generan los pensamientos, sino la estructura correcta o incorrecta de cierto tipo de pensamientos. Matemática. A partir del siglo XIX se produjo con gran auge la tendencia a considerar la lógica como parte importante de las matemáticas, creándose desde entonces una relación estable que apostaba por la ruptura definitiva de la lógica con la filosofía. Para varios lógicos del siglo antepasado, las ciencias formales debían estar firmemente unidas. Por otro lado, los filósofos indicaban un exagerado énfasis en lo formal por parte de los lógicos matemáticos, un énfasis que extraviaba a la lógica de su carácter original. Hasta el día de hoy, el debate continúa vigente, y sin embargo, es importante destacar que han surgido importantes avances de la lógica desde el área de las matemáticas. Gramática. Los lenguajes tienen lógica, debido a que la lógica y la gramática trabajan ambiguamente para descifrar una oración, decidir si la estructura de la oración es correcta. Para esto hay que estudiar la lengua y la lógica. La interacción que puede haber entre la lógica y la gramática es como un romance entre las dos para que funcione bien un idioma. Debido a la complejidad de este tema, se cita este ejemplo para obtener más o menos una idea de la fusión de estas dos ciencias juntas. Filosofía.
Si aceptamos que el conocimiento filosófico está comprendido por la ontología y la gnoseología y la ética, es decir, el ser, el conocer y el obrar, la lógica, una parte importante del conocer, pues estudia las formas y las leyes válidas de ese conocimiento. La gnoseología, o también la llamada teoría del conocimiento, busca estudiar la correspondencia o acondicionamiento entre el conocimiento y su objeto, pero no puede manifestarse si previamente no involucra a la lógica, ya que ésta es quien le va a demostrar la validez a todas sus conclusiones. Oye, ¿te ha gustado el video? De ser así, dale like y suscríbete, compártelo. Entonces, en cuenta hemos dado algunos conceptos de lo que es la lógica, quien lo crea, por Aristóteles, el padre de la lógica, y cómo ésta se va aplicando a diferentes áreas, en especial a lo que es la filosofía y la matemática. En matemática entra bastante lógica. Por lógica sale un resultado de matemática, no es aquí a la suerte. Entonces, eso para que entiendan cómo sale un resultado. En tal sentido, pues la lógica lo que busca es dar validez a un conocimiento, dar certeza, ¿no? Eso es lo que busca en el fin último de la lógica, dar veracidad a un conocimiento, para ver si es verdadero o falso. Bueno, entonces estamos ya llegando a la parte final de este día de hoy. No sé si hay alguna consulta de parte de ustedes o de lo contrario estaríamos ya concluyendo. Tenemos, creo que 10 o 15 segundos, no sé si no hay nada de parte de ustedes. Bueno, ya está la tarea ahí. Y bueno, la siguiente vamos a continuar ampliando esto de la lógica, esto de la lógica formal. Y bueno, vayan repasando, ahí está todo. Si no hay nada de parte de ustedes, entonces agradecerles por su participación a los 18 o 19 que se han conectado. Y pues será hasta la siguiente semana. Chao. Chao, profe. Listo, chao, chao, Wilder.